Hola a todos y bienvenidos a la tercera sesión de nuestro curso Pastoral de la Niñez. Hoy hablaremos sobre las consideraciones básicas en la atención pastoral de un niño. Para esto, ustedes saben, deben descargar su hoja de trabajo, tener a la mano su Biblia y un lapicero con que anotar. Muy bien, veremos hoy entonces esta lección, pero para esto necesitamos recordar o tener en cuenta nuestro texto clave, que está en Marcos 6:34, que dice de la siguiente manera: Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Observamos que Jesús, antes de dar cualquier lección, él observó a la multitud, vio, y ese texto expresa que él los vio como ovejas que no tienen pastor. Y dice que su corazón fue movido a compasión, ¿verdad? Porque dice, tuvo compasión. Esto significa, y qué nos enseña a nosotros, que cuando hacemos o trabajamos en un niño y hacemos la atención pastoral a un pequeño, debemos observar. Antes de ir y dar la lección, que es parte importante dentro del trabajo con niños, debemos observar a nuestros pequeños, conocer un poco más de ellos. Y justamente de eso vamos a hablar hoy. Para hacer la atención pastoral o para atender pastoralmente a nuestros pequeños, debemos tener en cuenta algunas cosas. Primero, el tema de la oportunidad. ¿Qué significa esto? Que, como ustedes saben, podemos tener 5, 10, 15, 30 niños a nuestro cargo, tal vez muchos más. Y a veces es difícil llegar a todos ellos, ¿verdad? Entonces necesitamos optimizar nuestro tiempo al máximo. Para esto es importante que nos preparemos, que vayamos al encuentro con ellos en los domingos o los sábados, según cómo lleve su trabajo con niños. Debemos ir preparados, ya no repasando la clase ni nada de eso, sino hacer todo lo posible para, en el momento que los tienes al frente, poder observarlos con la mente concentrada en ellos y no en las cosas que tienes que hacer como maestro, ¿no? Como maestra. Y aprovechar así al máximo cada oportunidad para acercarnos a ellos, para preguntarles, para observar a su familia cuando ellos llegan a entregar al pequeño, ¿no? Sea la mamá, sea el papá, cuando llega y deja en el salón al pequeño, ¿no? A su hijito, a su hijita. Entonces, estar muy atentos para aprovechar al máximo cada segundo que tenemos con los pequeños. Estar viendo sus reacciones, estar viendo cómo actúa, cómo se desenvuelve, ver su familia. Entonces necesitamos estar atentos para aprovechar cada oportunidad que el Señor ponga delante nuestro con respecto a los pequeños. Segundo, necesitamos considerar la unicidad. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos tener en cuenta que cada niño es único. Sucede que muchas veces cuando nos acercamos a los pequeños decimos, en mis tiempos no era así, o cuando yo era niña mi papá hacía esto, mi mamá hacía esto, o yo sí a mi hijo no le permito esto, no le permito lo otro. Y empezamos como que a ir con ese bagaje de conocimientos o de experiencias vividas, y con eso vamos al pequeño. Y si lo vemos de cierta forma decimos, seguro por esto o seguro por lo otro. Entonces necesitamos considerar que el niño que usted tiene delante es único, es especial. Dios lo formó con todas las características que él tiene, que ella tiene, que lo hacen único ante sus ojos. Entonces, cuando queremos atenderlos, despegarnos de todo ese conocimiento, esa experiencia que hemos adquirido en el sentido de considerar cómo son las personas, sino verla como una persona única. Tercero, debemos tener en cuenta la edad. Al respecto, ustedes van a recibir un material ya en la plataforma sobre las consideraciones en cuanto a la edad, la clasificación por edades y qué características tienen. Pero en este punto yo quiero mencionar que muchas veces como adultos nos acercamos a los pequeños con nuestra mente de adulto y hablamos con ellos muchas veces en nuestro lenguaje de adultos, ¿no? Con palabras técnicas, o cuando intentamos corregirles, se hace de la manera adulta,
cuando necesitamos considerar que de acuerdo a la edad ellos tienen una forma de comunicarse, muchas veces con gestos, muchas veces con expresiones, con palabras que a veces son muy básicas para la mente adulta. Entonces va a ayudar en este aspecto leer el material para poder profundizar al respecto. En cuarto lugar, debemos tener en cuenta el lenguaje. Y aquí sí quiero un poco hacer realce, hincapié, porque en cuanto al lenguaje, necesitamos tener en cuenta que es el conjunto de signos que usamos para comunicarnos con otras personas. Existe el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. El lenguaje verbal es el uso de las palabras que nosotros pues realizamos, ¿no? ¿Qué palabras utilizamos para comunicarnos? Y este lenguaje no verbal, que es todo lo no palabras, ¿no? Lo que no son palabras, que pueden ser gestos, pueden ser miradas, pueden ser posturas, proximidad. Entonces, cuando queremos atender pastoralmente a un pequeño o una pequeña, debemos tener en cuenta las palabras que utiliza. Ustedes van a poder ver en la hoja de trabajo lo que la Biblia dice al respecto, que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Entonces nos encontramos en el aula de clases o con cualquier momento donde nos encontramos con los pequeños que usan palabras, a veces groserías, a veces palabras despectivas, y uno en la situación, ¿no? En el aula de clases quiere corregir esa palabra y decir, no hables esto, no hagas lo otro. Pero si vemos desde un corazón pastoral, necesitamos tener en cuenta que el pequeño o la pequeña solo está comunicando, solo está trayendo, digamos, todo lo que ha aprendido en casa o en el colegio. Entonces, las palabras que utilizan debe llamarnos la atención y ponernos a pensar por qué hablan estas palabras, qué le está llevando a este niño a utilizar esas palabras, de dónde las aprendió. Y en cuanto al lenguaje no verbal, que es la parte, digamos, que toma más trabajo en cuanto a observar, algunas cosas que podemos aquí tener en cuenta es cuando los papás, por ejemplo, traen al niño, a la niña al aula de clases, ver cómo están vestidos los padres, cómo se dirigen a su niño cuando lo dejan, las palabras que utilizan, la forma en que los abrazan o se despegan de ellos. En los niños, cuando están dentro del salón, cuánta atención prestan. Puede que el niño tenga déficit de atención y está un ratito nada más concentrado, luego se distrae, está muy hiperactivo. Estar atentos a sus acciones, a sus palabras, estar atentos a la forma en que está vestido, incluso ver si está limpio, tal vez no está higiénico. Estar atento a todas esas cosas porque comunica, incluso ver sus manitos, ver sus piecitos, ver si tienen heriditas o si tienen algo en el cuerpo, estar muy atentos a eso, porque muchas veces recibimos a nuestros niños y hay niños que no regresan, vienen una vez porque tal vez a la mamá le invitaron al domingo, ¿no? A asistir al culto y ya no los vemos más. Y necesitamos estar atentos a cada detalle, como decía hace un momento, aprovechar cada oportunidad para ver. Entonces, en cuanto al lenguaje, estemos atentos en lo que habla y también en lo que no habla, no dice con palabras, pero sí con expresiones, con ese llanto que nunca se acaba, muchas veces en el aula de clases, o con esa forma un poco engreída, un poco caprichosa que tiene dentro del aula de clases. Eso también dice mucho en cuanto a la crianza. Entonces, atentos a esos pequeños detalles. Y quinto, necesitamos tener en cuenta la familia. Considerar que el niño que tiene 1 año, 2 años, 5, 10 años, tiene una historia, tiene un papá, una mamá, una tía, un abuelo, tiene un entorno en el que se va desarrollando. Y todo lo que el niño es reflejo de casa, de su familia. Muchas veces del carácter de papá, de las palabras de mamá. Y si viene de un hogar disfuncional donde papá y mamá no están juntos, o donde tiene padrastro, donde tiene madrastra, donde su hermano o su hermana tal vez falleció, donde hay un tío o una tía que es agresiva, todos esos detalles cuentan cuando nos acercamos
al niño. Nunca debemos verlos como un caso aislado, como que ese niño es así. O cuando cometemos muchas veces el error de ver a un niño hiperactivo y pensar que malogra la clase, no te deja contar la historia, no deja trabajar a sus compañeros y los ven como un estorbo, ¿no? Como, ay, ese niño otra vez, ¿no? No, sino ver que este niño está comunicando algo y muchas veces es forma de decir que algo no está bien en la familia. Entonces, nunca los veamos como un caso aislado. Es importante verlos dentro de un panorama más grande. Tiene una familia, tiene unos padres, tiene unos tíos, unos abuelos, que cada uno de ellos está aportando en lo que este niño es. Y en esa hora que lo tienes en clase, el niño solo está reflejando y muchas veces está pidiendo ayuda con su conducta. Entonces, estemos atentos a todas estas cosas, estas 5 cosas que hoy he mencionado, entre otras más, pero algunas cosas que quería mencionarles al respecto de cuando nos acercamos, ¿no?, a los pequeños. Estar atentos, estar vigilantes, muy observadores, para sacar la máxima información de ellos. Recordemos que el pastoreo de niños solo puede ser efectivo, solo puede dar resultados cuando nos acercamos a ellos cada día más y aprendemos más y más y más de ellos, no conformándonos con una hora de clase, sino estar pendientes, saber cómo está su mamá, saber qué es lo que está pasando con su papá, qué está pasando con su familia, qué le preocupa al niño, ver su situación en el colegio, ver todos los detalles al máximo que podamos para poder atenderlos efectivamente en el trabajo pastoral. Eso es todo cuando quería compartirles y espero que el Señor les siga bendiciendo y sigamos trabajando en el Ministerio de Niños con ese amor, con esa pasión que ya ustedes han ido mostrando en los comentarios, que el Señor les siga bendiciendo. Chao, chao.